Sí, Fernando, te digo que la cosa está bastante complicada, Se pensaba que este equipo en 7 partidos iba a acumular muchos puntos, pero solamente ha conseguido 6. El ascenso es posible, pero si las cosas siguen así, me parece que no lo van a conseguir. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Gallardo. Oportuno en el corte del balón. Ayala. Zabalala. Bertrand. Le ha dejado la pelota justita al rival. Han cometido la falta. Se viene el tiro libre. Asegurando el pase. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Ahí llegó justo a tiempo. Morales. No consigue robar el balón y será lateral. Gobi. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Zabalala. Llega cortando bien y recupera. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Pita el árbitro, habrá tiro libre. No sé si sacará tarjeta, no creo. Zabalala. Ayala. Bertrand. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque, la contra. Se viene la contra. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ese buen centro. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esa pelota va al costado. ¡Qué bien que desborda! Llega hasta el fondo. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Tiene la pelota atadita a los pies. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Esa pelota que va por la banda. Está bien parado para un centro al área. Ahí lo busca el primer palo. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Esta jugada podría terminar en gol. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Ahí tiene a uno al lado. John. Zabalala. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Y en esta jugada ni fu ni fa. Pelota fuera, este tiro de esquina.
Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. El balón que queda en el área buscando el compañero. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Fernández. Ahí se abre paso a ver qué hace. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Buena pelota por fuera. Morales. Un gran pase interceptado. Zabalala. Hace bien, ahí queda la bocha. Gallardo. Nagatomo. Esa pelota ha salido al lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. John. Zabalala. Bertrand. Le acaban de sacar la pelota. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Interceptando el pase. Morales. Gobi. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Bertrand. Que no se le olvide la pelota más. Benítez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y la chimpomba va a ser suya. Gallardo. Nagatomo. Fernández. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Nagatomo. Es bueno lo del arquero. Al palo. Con ese gol hubiesen marcado una pequeña ventaja, pero el palo les dijo que no. Y le pega. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Y si las cosas se mantienen, hay que poner carita de sorpresa. Y vaya de sorpresa porque pintaban como víctimas, pero van... Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esta puede ser buena. Se puede venir el empate. Gran ataque. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Benítez. Vaya manera de escalar. Le queda buena para meterla al área. Balón interceptado. No han completado la jugada.
Le queda cada vez menos a este partido, pero la sorpresa es gigantesca. ¿Quién te iba a decir que en un partido donde el favorito se llevaba todos los premios, salió todo al revés? Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Y han perdido la pelota ahora. Benítez. Llega cortando bien y recupera. Mete bien la pierna. Fernández. Nagatomo. Parece no inquietarse nada con el disparo de larga distancia. Shabalala. Y ahí va el pase atrás. Nagatomo. Gallardo. Ahí va y busca mover la pelota. Pelota que regresa al compañero. Nagatomo. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Va la pelota desde el córner a la olla. Gran intento sin el resultado que esperaban. Benítez. Ayala. Gallardo. No logra pasar bien la pelota. Se viene el saque de manos. Le queda la pelota a ver si puede recuperar la iniciativa. En 20 minutos se termina todo. Esa pelota se va por el costado y lateral. ¡Uy, cuánto nervio se viene el lateral! Supera su marcador. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Y con elegancia revienta la pelota. Benítez. Se asoman y la ve clara. John. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Bertrand. Una pelota regalada. Benítez. Ahí va, habilitado para definir. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí está, alejando el peligro. Shabalala. ¡Qué bárbaro! Cómo se quedó con el balón. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una buena pelota entre líneas. Hay chance. ¡Ojo con esto! ¡Gol! A punto de terminar el partido. Lo han empatado. Y la pizarra por ahora 1-1. Nagatomo. ¡Gobi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jugadores que armaron con esto! ¡Se pueden quedar con el triunfo! Estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo, ¿eh? Realmente, cuando ya prácticamente el partido estaba terminado, hemos visto un golazo que el equipo contrario ya no tiene tiempo para darlo vuelta. De nuevo el gol que ahora tiene en ventaja uno de estos dos.
Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Benítez. Atentos que se viene tiro libre. Señores, todo el equipo buscando el empate. Último tiro libre. Gallardo. Atento que parece buena. Y de cabeza la pelota se va al costado, se la saque de manos. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Por eso lo tienen este defensa y atrás. Bárbaro para cortar. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido. Han logrado el triunfo.
El equipo viene de una derrota en la semana anterior, pero ya imagino que el técnico ha hablado con el plantel durante la semana para hacer los cambios que considera necesarios. Una dura derrota que ahora pueden corregir a partir de un mejor funcionamiento. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y esta jugada no llega a nada. Valiosísima intercepción de pelota. Acá puede ser. A reventar se ha dicho. Interceptando el pase. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Ahí va por fuera. Y devuelve la bocha. Hace bien, ahí queda la bocha. Sale la pelota y se viene el córner. Tiro de esquina al centro del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Nagatomo. Gallardo. Llega cortando bien y recupera. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ha mandado la pelota lejos de su área. Hernández. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Ahí va y busca mover la pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Si lo clava, lo gana. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos, como cuando entra el suegro a casa. Córner al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Gobi. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. La tiene Carrasó. Foster. Esta puede ser buena. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Atento con el pase, bueno. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Rojas. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Balón al espacio. Impresionante. Le pega la pelota. Atajado, la pelota se escapa. Y bueno, se fue la pelota de córner. Llueve el córner al centro del área. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Nagatomo. Gallardo. ¡Ojito! Es una gran bocha. Muy bueno el robo de la pelota. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Hay bandera levantada. A mí me parecía que partía habilitado. Corta bien esa pelota. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Benítez. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Benítez.
Era buena la intención, pero les cortan el balón. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Gallardo. No logra pasar bien la pelota. Van por afuera. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. La tiene Carrasco. Bien abierto. Estaba pidiendo por apoyos y ahí los tiene. Nagatomo. Ahí está, alejando el peligro. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí está, la puede poner adelante. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Brillante cambio de juego. Se viene bien pegadito a la raya. Y han perdido la pelota ahora. Tienen la bocha y se van volando. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Y ahora que quiere meterse por la banda. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Guarda que viene el centro. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempesquiri. Esta recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Nagatomo. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Horrible el centro. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que se prepare el arquero y la barrera, ¿eh? Desde ahí le pegó. Muy cerca ese tiro libre. Yo creo que si hay otro tiro libre, no se le iba a ir tan cerquita como se le fue esta vez. Foster. Hermosa asistencia y peligro.
Quieren romper el empate. Foster. La tiene Carrasó. Llega cortando bien y recupera. ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? A sacar desde el fondo ahora. Se viene atacando, no está solo. Balón al espacio. ¡Qué manera de rematarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Y la pelota no tiene dueño. Benítez. Ahí se viene y la va a tener. Ahí se viene el centro. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Tiro de esquina. Atento que se viene. Se le fue una increíble ocasión. Y no es para menos, Fernando. Igual les tengo fe, ¿eh? Benítez. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Foster. Y después de la entrada, la pelota lateral. La tiene Carrasó. Esta puede ser buena. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Rojas. La tiene Carrasó. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Esto es para ganarlo. Lo que acaba de fallar este muchacho es increíble, Mario Alberto. El arquero estaba mal colocado y el delantero no lo aprovechó. Qué oportunidad para empatar. Han logrado armar bien la jugada, pero ahí va, habilitado para definir. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Y sigue con su magia tocando el balón. Va a levantar la pelota. Y se va la pelota para saque de arco. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Gobi. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gran intento sin el resultado que esperaban. Rojas. Bien, va por fuera para buscar espacio por dentro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Campbell. Ahí está el arquero con la bocha en sus manos y pidiendo la dirección del jugador para mandarle un arreglo por el regalito. Gran servicio pegado a la banda. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Se viene el bombazo. Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella?
únicamente tiene el portero que vencer. Nagatomo. Remate. Con esto se están poniendo delante en el marcador. La pizarra les favorece. Lo fueron a buscar, lo están logrando. La verdad que nadie se lo puede creer, Fernando, ¿eh? La defensa no va a poder dormir. Encaja un gol justo cuando ya no queda tiempo para darlo vuelta. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Córner al corazón del área. El balón que queda en el área buscando el compañero. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Recibe compañía. Tiene ganas de pegarle. Se ha cruzado en la línea del disparo. Benítez. Ahí va por fuera. Gallardo. Ojito, es una gran bocha. Ese balón que sí era buena, la volea desviado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Gallardo. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahí la tiene, brillante asistencia y puede ser. Infernal galopada, dispara y falla. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Oportuno el corte de la pelota. Lo liquida. ¡Gol! Y ahí el gol de la tranquilidad. Yo no sé si era otra jugada tan clara como esta, ¿eh? Excelente trabajo. Y cae otro, Mario. Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito. Me parece que tenés toda la razón del mundo, Fernando, porque una distracción pasa lo que pasa. Hemos llegado hasta aquí.